Y el 22 de noviembre fallece. Fallecido Roberto Gómez Bolaños. Florinda Mesa mintió con la fecha de muerte de Chespirito. Y el 22 de noviembre fallece. Roberto no murió ese día. Yo creo que murió mucho antes. ¿Acaso Televisa quería seguir facturando con Roberto Gómez Bolaños, incluso en su trágico final? Y es que Carlos Villagrán lanzó una teoría. Roberto no murió cuando se dijo. No te explicas, murió Roberto Gómez Bolaños y al otro día le hacen un homenaje en el Estadio Azteca. Entonces, ¿le hicieron un homenaje a un cajón vacío? No había nada en ese cajón. Más de 10 años después, Florinda ha tenido que revivir su dolor y contar lo que pasó realmente. Habrá un mejor futuro, pues yo te lo aseguro, brillará. Pero ¿es cierto que Chespirito se acordó de Graciela antes de dar su último suspiro? Que exhalaba, que hacía, pero sonriendo. ¿Y por eso Florinda se veía tan destruida en las imágenes del entierro? No te dejo esperando más y te cuento todo en esta línea de tiempo. Es una infamia, con eso no se juega, sentenció Florinda en redes, rechazando la sola idea de que se manipulara información tan sensible. Aclaró además que hay respaldo legal, acta de defunción y sus propios hijos de testigos del momento en que ocurrió la muerte, apuntando a que existen documentos oficiales y testimonios familiares que prueban que Roberto partió el 28 de noviembre. Y es que la propia doña Florinda admitió que Chespirito murió el 22 de noviembre de 2014 y no el 28. Roberto estaba muy grave. Empiezo a cuidarlo y el 22 de noviembre fallece. Tal como sospechaba Carlos Villagrán. Pero resulta que me doy cuenta que pues Roberto no murió ese día. Yo creo que murió mucho antes. Este desliz de Florinda, pues nunca antes lo había mencionado públicamente, fue pólvora pura para la polémica. Inmediatamente, las especulaciones se encendieron. Unos sugieren que Florinda se confundió al hablar, pero otros piensan que, cargada por la emoción del recuerdo, se le escapó la verdad oculta. De acuerdo con la versión oficial, Roberto Gómez Bolaños falleció el 28 de noviembre de 2014 a los 85 años de edad tras complicaciones con una enfermedad de infartos múltiples. Su esposa estaba a su lado en sus últimos momentos y fue la familia quien informó a la prensa de su deceso esa misma tarde. Él estaba muriendo y yo veía que exhalaba, que hacía, y tuvo que caerme el 20 de que moría. Oficialmente, al día siguiente de su muerte, se llevaron a cabo 2 ceremonias de cuerpo presente en la capital mexicana. Una privada, en las instalaciones de Televisa San Ángel. Chespirito trascendió las generaciones y lo seguirá haciendo. Y otra pública, en el Estadio Azteca. Posteriormente, Chespirito fue sepultado en el Panteón Francés de la Piedad en la Ciudad de México, despidiéndolo entre honores y lágrimas de millones de admiradores. Hasta aquí, nada luce fuera de lo normal en la despedida a un ícono nacional. Sin embargo, es precisamente la rapidez y magnitud de esos homenajes lo que ha hecho a algunos preguntarse, ¿se pudo montar todo en tan poco tiempo sin haber sabido de antemano lo que ocurriría? Y es que, apenas horas después del anuncio de la muerte, Televisa confirmó que preparaba un mega homenaje para el 30 de noviembre en el Estadio Azteca. Esto significa que en un lapso menor a 48 horas se organizó una ceremonia masiva en el estadio más grande del país. En 2023, la viuda de Chespirito concedió una entrevista al canal La Saga, donde narró los últimos días de su marido. En esa conversación, Florinda dijo una frase que dejó a todos boquiabiertos. Roberto estaba muy grave, empiezo a cuidarlo, él ve el video el 5 de octubre y el 22 de noviembre fallece, refiriéndose a Gómez Bolaños. ¿El 22 de noviembre? Esa fecha es 6 días antes de la oficialmente difundida. Y el 22 de noviembre fallece. Ahora bien,
Cuando este tema candente volvió a explotar en medios y redes a mediados de 2025, Florinda Meza no se quedó callada. Y el rictus del dolor de la vida que se escapa. Sobre la duda del homenaje express en el Azteca, Meza ofreció una explicación bastante lógica. Televisa tenía todo preparado y firmado por Roberto para que, cuando ocurriera ese terrible momento, se activara el protocolo de organización. Es decir, la empresa ya contaba con un plan detallado, aprobado anticipadamente por el propio Chespirito en vida, para rendirle tributo de inmediato al fallecer. Florinda remató calificando la teoría de Villagrán como una terrible mentira. Pese a la negación de Florinda, los defensores de la teoría de Villagrán señalan varios puntos clave que les resultan difíciles de ignorar. Montar un acto multitudinario en el Estadio Azteca en solo 1 o 2 días parece casi imposible. La logística detrás del evento, incluso siendo planeada, fue impecable y demasiado veloz. Esto alimenta la sospecha de que ya se sabía con anticipación que el homenaje sería necesario. Carlos Villagrán aseguró haber notado que en el velorio privado no había nada en ese cajón, insinuando que el cuerpo de Chespirito no estaba presente en la primera despedida. No había nada en ese cajón. Si por un momento damos crédito a esta teoría, surge la pregunta: ¿qué ganaría Florinda Meza o Televisa con postergar el anuncio de la muerte de Chespirito? Varias hipótesis han circulado al respecto. Gómez Bolaños no era un artista cualquiera, era un ícono amado en todo el mundo hispano. Anunciar su muerte con una semana de retraso habría permitido planificar un homenaje masivo a la altura de su legado. Por otro lado, la muerte de Chespirito iba a causar conmoción nacional. Si sucedió el 22 de noviembre, anunciarlo enseguida pudo haber generado una avalancha de gente queriendo rendir tributo sin orden, o medios invadiendo su casa buscando detalles. Retrasar la noticia hasta el 28 habría servido para manejar la situación con calma, trasladar el cuerpo a la capital discretamente y tener listo un plan de seguridad, es decir, control de daños y de multitudes en una situación delicada. Y no falta quien sugiera un motivo más turbio. Televisa pudo haber elegido dar la noticia un viernes por la tarde para luego dedicar todo el fin de semana a cobertura especial y culminar el domingo con el evento en vivo, asegurando altísimos niveles de audiencia. Desde el punto de vista televisivo, esto fue un fenómeno. Millones de personas sintonizaron el homenaje, generando un impacto mediático enorme. Planearlo así pudo maximizar la atención del público en días no laborales. Aunque suene frívolo, en el mundo del espectáculo, la planeación de tiempos mediáticos es real y Televisa ciertamente podría haber capitalizado el momento. Claro está, esto bordea teorías conspirativas difíciles de comprobar. Sea como sea, Florinda contó que lo último que Chespirito le dijo: "Mi bonita, tú has sido..." Y ahí dio su último suspiro en sus brazos, según dice ella, y sonriendo al horizonte. Pues yo te lo aseguro, brillará de nuevo el sol. ¿Habrá sido por Graciela? ¿Tú qué opinas? Que exhalaba, que hacía, pero sonriendo. Y tuvo que caerme el 20 de que moría. Ya se nos fue, que no oyes a los perros.